Bienvenidos a nuestro canal Pro Technology. Yo soy Oriel y para hoy traemos para ustedes nuestro capítulo final de nuestro proyecto TD500, donde vamos a estar realizando las instalaciones de los últimos componentes y las configuraciones de los componentes ya instalados. Vamos a estar dando nuestras breves impresiones sobre cómo nos fue con este proyecto, así que no se pueden perder este último capítulo de nuestro proyecto, así que vámonos con el video. El que le da energía al controlador que tenemos en la parte de aquí arriba. Así que buscamos un conector SATA, aquí hay uno, y lo conectamos. Listo, lo tenemos conectado. Este es el switch reset. Este es, tengo que averiguar qué es. Creo que este es el que va a la placa. Averiguo qué es y conecto. Aquí, como tenemos 6 ventiladores, 3 de ventiladores frontales y 3 ventiladores de sistema de enfriamiento, no podemos conectar todos el RGB y el poder de los ventiladores en el hub que trae el case. Entonces el sistema de enfriamiento trajo un hub aparte, el cual ya realizamos la conexión. No la grabé porque no tiene mucha ciencia, simplemente embona en los conectores donde tienen que ir, no hay de otra forma. Entonces lo que sí tendría que hacer posteriormente es que tengo que mandarle una señal a través de este conector, al igual que el RGB de acá, para poder cambiar los colores al RGB del sistema de arriba, para conectar ambos hubs y así poder controlarlo. Así que posterior a eso conseguiremos la Y para realizar la conexión. Ya con esto más o menos ya estamos culminando la instalación y nos acercamos al momento decisivo de realizar la primera prueba, a ver si enciende nuestro equipo. Así que vamos a realizar esa prueba. La primera prueba, a ver si nos enciende nuestro CPU. Ya aquí está armado, pero no está cerrado ni nada de eso, por si hay que realizar algún otro trabajo. Así que vamos a dar el botón de encender. Vamos a ver, mando video, a ver que todo arranque normal. Está cargando el Windows, vamos a esperar. Cero errores en el motherboard. Nuestros ventiladores de la parte superior parece que está funcionando bien. Como recuerdan, los ventiladores del sistema de refrigeración no tienen para cambiar el RGB, ya que no lo hemos conectado. Ahí está entrando el sistema operativo. Para entender que nuestra tarjeta no ha mandado ningún error, todas las luces e indicadores están funcionando correctamente. Conexiones RGB de la parte frontal funcionan. Ventiladores superiores también. Esperando que inicie. Como es la primera vez después que he desarmado la computadora del antiguo case, que lo tenemos aquí en la parte de abajo, ya todo desarmado, va a demorar un poquito en reconocer todos los componentes nuevamente. Podemos ver que ya nos cargó la pantalla con el reloj y la fecha y el mes. Vamos a esperar a ver si nos carga el fondo. Ya nos cargó también el fondo. Verificamos que todo funcione en el CPU. Vemos cómo están los errores. A ver si reconocen este teclado. Si lo reconoce. Esta instalación es la más clean que se pudo hacer con esos componentes ya de un tiempo. Nuestra lucecita RGB de la bomba de agua no nos enciende.
tenemos que verificar que esto es lo que sucedió. Pero lo demás sí está funcionando bien. Vamos a apagar y a revisar. Podemos encontrar el cable que vamos a utilizar para realizar la conexión entre el hub, que nos va a enviar la señal a nuestro switch que controla los RGB y los ventiladores de nuestro sistema de refrigeración. Con esto pudimos solucionar el problema de que no tenían luces nuestros ventiladores ni la bomba de nuestro sistema de refrigeración líquida. Así que solucionado. Parte para mejorar nuestro proyecto posterior a la finalización del mismo, adquirimos esta pieza que son extensores de cable para darle un estilo más limpio dentro del case. Con esto hicimos que los cables que se veían feos en la parte de adentro mejoraran su aspecto. Entonces, haciendo con esto hicimos que se vieran más limpios la instalación de los componentes dentro del case. Esto lo conseguimos por Amazon, más o menos entre un costo entre 32 y algo más impuestos y la traída puesta hasta acá, hasta Panamá. Adicional a eso, también adquirimos el adaptador USB 3 de 20 pines, que también lo conseguimos por Amazon, lo conseguimos PCI X1 para conectar nuestros USB frontales del case y tener la misma velocidad de un USB 3. Así que vamos a estar mostrándoles unas imágenes del componente que compramos y le vamos a dejar en la descripción del video las especificaciones por si deciden adquirir unos de estos. Con esta serie de videos y con este proyecto hemos querido ayudar a todas esas personas que no tienen el conocimiento necesario o no tienen la experiencia para realizar el armado y el desarmado de su case o está pensando en realizar un proyecto de este tipo. Espero que con estos videos que hemos desarrollado para ustedes sea de mucha ayuda para que puedan armar sus propios CPU, sus propios case y hacer sus mejoras a su equipo. Así que espero que les haya gustado el video. Una de nuestras pequeñas impresiones sobre este proyecto es que de verdad, si quieres restaurar o mejorar un case, deberás invertirle algo de dinero porque no están baratos a este tiempo, las piezas no están baratas. A este case o a mi CPU o a mi setup más el case, lo que le hicimos fue la mejora del sistema de enfriamiento líquido, mejoramos el aspecto estético comprándole un case nuevo, el Masterbox TD500. Adicional a eso le agregamos también los cables extensores para mejorarle su vistosidad. Adicional a eso también compramos el adaptador de 20 pines para los USB 3 de la parte frontal. Adicional a eso le realizamos limpieza, le realizamos el cambio de la pasta térmica y mejoramos lo que fue más el sistema de enfriamiento líquido con el Master Liquid ML360V2 de Cooler Master. Con esto hemos mejorado grandemente el rendimiento de nuestro CPU, que lo vamos a estar siendo utilizado para las ediciones de nuestros videos. Como pudieron ver, nuestro equipo no es un equipo reciente, pues es un equipo que ya tiene su tiempo que salió y hemos invertido en estas piezas para mejorar un poco su rendimiento. Claro, con el paso del tiempo esto va a quedar un poco más desfasado porque van a saliendo nuevas tecnologías, nuevos dispositivos, van a saliendo otras cosas, el Windows va saliendo un poco más pesado y ya le va a costar un poquito más correr los programas que corre ahora en la actualidad. Pero con estas mejoras que le acabamos de realizar a nuestro CPU, vamos a poder realizar grandes tareas con eso por el momento, para ya posteriormente ir pensando en adquirir ya un equipo más moderno con más especificaciones, con otras cosas. Tenemos en mente también ir mejorando otros aspectos de nuestro equipo. Por ejemplo, estamos pensando mejorar su fuente de poder. Adicional a eso, también queremos ver si podemos mejorar una tarjeta gráfica para ver si podemos comprar una tarjeta gráfica mucho más grande. Puede ser una RTX, depende de lo que nos dé nuestro presupuesto para invertirle eso. También queremos ampliarle sus módulos de memoria RAM, porque queremos ampliarlo por lo menos a 32 o a 64 GB, que es
máximo que puede soportar nuestro board. Así que vamos a ver si posteriormente a este video, más adelante, si va cómo va la aceptación del video y si a nuestro público le gusta y quieren que le mejoremos más nuestro case, déjalo en los comentarios para ir pensando entonces en realizar esta mejora y este tipo de videos. Así que si te gustó nuestro proyecto TD500, déjanos tus comentarios o consulta en la descripción del video y regálanos un like, que es de mucho apoyo para nuestro canal. Y no olvides suscribirte a nuestro canal. Será hasta la próxima, amigos.